Bueno, pues en este vídeo vamos a contemplar, vamos a explicar la unidad 6 dedicada a los empleados públicos. Veréis aquí que es el bloque 1, pero bueno, en realidad no hay ningún bloque más. Ya sabéis que esta unidad es muy pequeñita, tiene apenas 7 páginas y bueno, es una unidad muy importante, no porque sea pequeñita no es importante, pero bueno, como es tan cortita solamente le vamos a dedicar un bloque. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es qué son los empleados públicos o en qué lugar se encuentran, y vemos que para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, las administraciones públicas necesitan contar con personal que haga posible ese trabajo. Es decir, las administraciones públicas necesitan llevar a cabo un trabajo, necesitan llevar a cabo desarrollar las competencias que tienen. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues necesitan a personas que trabajen para ellas, ¿de acuerdo? Estas personas se llaman empleados públicos o, más vulgarmente, funcionarios. Es un personal que está al servicio de la administración. ¿A quiénes consideramos como empleados públicos y que desempeñan, por tanto, esas funciones al servicio de la administración? Bueno, pues están englosadas en 5 tipos de entidades. Estas entidades son la Administración General del Estado, que ya lo vimos, correspondería a todos los ministerios y demás; las administraciones de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, que también lo vimos en el tema 4, que correspondería a todo el personal que trabajara en las consejerías y demás; a las administraciones de las entidades locales, que también la vimos en el tema 4, es decir, ayuntamientos y diputación. Acordaros que las entidades locales eran tanto los ayuntamientos como las diputaciones. Bueno, y aparte otro tipo, ¿no?, especiales como los consejos y demás. Organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público. Bueno, aquí entra podemos decir, un compendio, un batiburrillo de organismos que no son consejerías, ni son ayuntamientos ni nada, sino, pues no sé, la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo. Pues esa agencia es un organismo público, o la Agencia de la Energía, o la Agencia de Innovación. Todas esas agencias que pueden tener carácter local, carácter autonómico o carácter estatal, el personal que trabaja ahí dentro también es empleado público. Y también aquellos que trabajan en las universidades públicas, no solamente los profesores de las universidades públicas, sino todo el que trabaja ahí dentro. Es decir, pues no sé, el portero, el mantenimiento, en fin. Excepto aquellos servicios que se hayan externalizado. Por ejemplo, el personal que trabaja en la cafetería de una universidad no necesariamente, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, no será empleado público. El personal de limpieza probablemente tampoco. Incluso el personal que está en la fotocopiadora, ¿no?, en la copistería y demás. ¿Por qué razón? Pues porque estamos hablando de 3 entes, de 3 actividades económicas: copistería, cafetería y limpieza, que probablemente se hayan externalizado. Es decir, que se haya contratado a una empresa privada para que trabaje para esta administración. No tiene ninguna relación, y por tanto esos trabajadores no tienen ninguna relación con la administración pública, con la universidad en este caso, y esos trabajadores trabajan para esa empresa, que a su vez la empresa ha sido contratada para trabajar en la universidad, ¿vale? Por tanto, en ese caso, pues no sería así. ¿En qué caso sucede esto? Bueno, pues sucede en aquellos casos en los que así lo decide la administración en concreto. ¿Podrían ser el personal de limpieza, el personal de cafetería y demás, podría ser funcionario? Podría serlo, pero cuando la administración no lo decide así, lo que hace es contratar un servicio externo, ¿vale? El personal público se regula mediante el Estatuto Básico del Empleado Público. Por claro, existe el Estatuto Básico, el Estatuto de los Trabajadores. Bien, pues los empleados públicos no se regulan por ese estatuto, sino tienen un estatuto propio. ¿Cuántos tipos de empleados públicos existen? Bueno, pues de mayor a menor dimensión o de mayor a menor implicación dentro de esa entidad o de esa función pública, vamos a ver primero los funcionarios de carrera, que son los que, con un nombramiento, fijaros, ya aquí cambia con respecto a otro tipo de trabajadores. Los trabajadores, ya hemos dicho, ya hemos comentado que tienen un contrato, pues los funcionarios tienen un nombramiento. Pues en virtud de ese nombramiento están vinculados a una administración pública en concreto, por una relación estatutaria que deriva del dicho nombramiento, ¿vale? No es un contrato laboral, para nada. No tiene nada que ver ni indefinido ni no indefinido, es un nombramiento perpetuo, de por vida, en el caso de los funcionarios de carrera, pero no es un contrato. ¿Por qué no es un contrato?
¿O qué diferencia grande podemos encontrar con respecto a un contrato? Pues la gran diferencia es que un contrato se puede disolver, aunque sea indefinido, aunque haya que pagar mucha pasta porque ese contrato sea largo o ese trabajador tenga muchos años de servicio en la empresa. Y sin embargo, un nombramiento de un funcionario de carrera no se puede disolver. O sea, ese es el principal, es decir, no se puede finiquitar, ¿no? Ese es el principal blindaje que poseen en este caso los nombramientos por relación estatutaria. Bien, los funcionarios deben superar un proceso de selección y establecen con la administración una relación laboral de carácter especial, lo estamos diciendo, basada en un nombramiento y no en un contrato. En la administración he previsto 3 sistemas de selección, que son los sistemas de oposición, concurso y concurso-oposición. Si la ley lo permite, bueno, en realidad está oposición y concurso-oposición, y si la ley lo permite, se podrá aplicar el sistema de concurso. Normalmente el sistema de concurso solo en los funcionarios de carrera no se suele aplicar, ¿vale? En otro tipo de funcionarios, en el interino, sí que se puede aplicar, pero en los de carrera o es concurso-oposición o es oposición. Bien, estos sistemas selectivos, vamos a verlo aquí en este apartado. Como digo, son oposición, concurso y concurso-oposición. ¿Qué es una oposición? Es una comprobación de los conocimientos y capacidades, ¿de acuerdo? No nos quedemos solo con el examen. Conocimientos y capacidad de los aspirantes. ¿A través de qué? Pues de exámenes orales, escritos, realizar ejercicios, en concreto que tengan que ver con la profesión, y también la posesión de habilidades y destrezas, comprobación del dominio de lenguas extranjeras y algún tipo de prueba física. Es decir, todo esto es oposición. Policía Nacional que tiene dentro de la oposición tiene primero unas pruebas físicas, si las supera tiene un examen escrito tipo T, y si las supera, a su vez, pues ya tiene otro tipo de oposición, pero bueno, ya ha superado la primera fase, ya después tendría que ir a una escuela, ¿no? A Ávila y demás. En el caso de la Guardia Civil pues pasa igual, en el caso de los bomberos también, pero por ejemplo en el caso de los docentes, en el caso de los profesores, no tienen pruebas físicas, sino primero es un examen que no es tipo T, con preguntas a desarrollar, después tienen, dependiendo del cuerpo, dependiendo de la especialidad, tienen unos ejercicios, como pone aquí, ejercicios, que demuestren pues las distintas habilidades, distintas destrezas de la profesión a la que optan, y después, al final, dentro de la oposición también, tienen que demostrar otro tipo de habilidades, y en este caso esas habilidades son el impartir una clase a un tribunal, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de un administrativo que se presenta en una administración pública, pues normalmente suele ser con un temario común o específico, un examen, normalmente tipo T, y después realizar una prueba con un programa ofimático, como para ser el Word, el Excel. En fin, como veis, las oposiciones son muy variopintas dependiendo del nivel que estemos, dependiendo de la administración en la que estemos y dependiendo también del cuerpo, especialidad y la profesión que después vayamos a desarrollar. Concurso. ¿Qué es un concurso? Pues concurso es la valoración de méritos. Titulación, experiencia, curso, publicaciones, en el caso de que, por ejemplo, cuando se accede a procesos universitarios es muy importante las publicaciones. ¿Qué son las publicaciones? Pues las publicaciones es las publicaciones que ha tenido en su vida, ¿vale? O sea, cuando publica un libro, vamos, o publica un artículo y demás. Eso es muy importante cuando se accede a una plaza, por ejemplo, de doctor de la universidad. Y después tenemos una selección mixta, que es concurso-oposición, que se basa en un sistema mixto, una composición de estos dos tipos, ¿vale? De oposición y de concurso. Primero normalmente es la oposición, que tiene un peso, y después se valoran los méritos del candidato. Esto pasa, por ejemplo, en la función docente. Profesor primero tiene esa oposición que os he dicho, ese sistema de oposición basado en 3 exámenes distintos, y después se le valoran los méritos. Por eso un profesor que ya haya sido interino, que ahora vamos a ver lo que es, que ya haya trabajado en la administración pública, tiene experiencia, por tanto esa experiencia se va a sumar a esta oposición y va a pasar por delante de otro candidato que con la misma titulación, los mismos cursos, e incluso puede ser que las mismas o más publicaciones, pues no tenga experiencia, no haya trabajado nunca, ¿vale? Eso pasa, lo de concurso-oposición pasa solamente en algunas selecciones. Por ejemplo, en Policía Nacional, bomberos o Guardia Civil esto no pasa porque ningún bombero, ningún policía nacional puede entrar interino, ¿de acuerdo? Ningún policía nacional que empieza va a contar con experiencia previa, todos tienen que superar la oposición. Y una vez que pasan la oposición, ya después tienen otro tipo de sistema de selección, pero nunca es concurso, ¿de acuerdo? Por tanto, Policía Nacional, Guardia Civil, bombero
es oposición. Función docente, concurso oposición. Y después, administrativo, no sé, ordenanza, celador, enfermero, depende. La convocatoria de la oferta de empleo público puede ser oposición o concurso oposición. ¿De acuerdo? Para funcionario de carrera, en estas que he dicho, nunca será concurso. O es oposición o es concurso oposición. ¿De acuerdo? Bueno, y el siguiente tipo de funcionarios que vemos son los funcionarios internos, que son los que por razones justificadas, de necesidad y urgencia sobre todo, son nombrados para desempeñar de forma temporal las mismas funciones que las funciones del funcionario de carrera. La gran diferencia entre el funcionario de carrera y el funcionario interino, es que bueno, es el carácter, ¿no? El carácter temporal de esta interinidad y el carácter permanente del funcionario de carrera. Para nombrar un funcionario interino no se puede hacer de cualquier manera, sino se tiene que dar una de estas 4 causas. La primera, que haya asistencia de plazas vacantes y que no se puedan cubrir con funcionarios de carrera. ¿Por qué? Pues porque se vea que son temporales. Entonces, como un funcionario de carrera no se puede quitar, no se puede disolver ese nombramiento, pues tiene que haber una plaza de carácter temporal para que se pueda convocar una plaza de interino y no de funcionario de carrera. Por una sustitución transitoria de los titulares del puesto de funcionario, es decir, pues, que hay una movilidad o algo y mientras que viene el otro funcionario y se asigna un funcionario de carrera a esa plaza, pues se puede meter a un interino. La ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración superior a 3 años empleable a 12 años más, pues esto sería por un exceso de carga de trabajo. Nosotros sabemos que hay una carga de trabajo en un área en concreto, pero sigue siendo de carácter temporal, aunque en este caso es un carácter temporal bastante amplio, que podría ser hasta de 3 años, pero sabemos que pasados los 3 años en esa plaza no va a haber trabajo, pues entonces no se puede convocar una plaza de funcionario de carrera, habrá que convocarla de interino. Otra razón sería el exceso de acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses dentro de un periodo de 12 meses. Esto suele ser por campaña. Cuando viene la campaña de la renta, pues se contrata bastante interino para hacer la declaración, o cuando vienen las elecciones para actualizar los censos en el Instituto de Estadística. En fin, suele ser, ya digo, por distintas campañas que haya que sacar adelante. Lo interesante de todo esto y en lo que se basa y por lo que esto debe tener un sentido es porque la selección se tiene que hacer mediante procesos ágiles. Por supuesto que respeta los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, pero lo bueno que tiene esto es que es un proceso ágil. El proceso de seleccionar a funcionarios de carrera no es ágil, es lento, porque hay que convocar la oposición o el concurso oposición, tiene que pasar un plazo, se tiene que publicar en el BOE, entonces lleva un tiempo. Los interinos no necesitan ese tiempo, ¿de acuerdo? El personal laboral, pues el personal laboral es aquel que tiene un contrato de trabajo, ¿de acuerdo? Pues indefinido, temporal, pero es el único funcionario que tiene un contrato de trabajo. Se rige o no por el estatuto de lo básico del funcionario, dependerá de dónde esté prestando los servicios. Y eso sí, a pesar de tener un contrato, sí que los que son fijos tienen que prepararse una oposición o un concurso de oposición, ¿vale? O un concurso. Es decir, necesitan pasar una selección. A pesar de que tengan un contrato y su contrato pueda ser extinguido además como el de cualquier trabajador. Pero solo por trabajar para la administración pública necesitan pasar un sistema de selección. El personal eventual, bueno, pues el personal eventual es el que tiene un nombramiento, se basa en el estatuto del funcionario, pero su carácter no es permanente, porque sus funciones son las de ser la persona de confianza o de asesoramiento de un cargo en concreto, de una autoridad, de un político, no sé, o de un alto cargo del Estado. Si no es de carácter permanente, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, pues valorar el tiempo que dure en el cargo la autoridad que lo nombra. Es un nombramiento a dedo, no hay ningún tipo de principio ni de igualdad, ni es necesario que se igualde aquí los principios de igualdad, de capacidad, sino simplemente alguien necesita un asesor, alguna persona de confianza para sus labores diarias, alguien de un alto rango y asigna a quien quiere. No tiene que dar más explicación. Eso sí, es importante saber que desde el personal eventual no se puede subir a la administración pública, ni se puede hacer una promoción interna, ni nada. Es un lugar ahí de la función pública, pero que no tiene que ver, no tiene nada que ver ni con los funcionarios interinos, ni por supuesto con los funcionarios de carrera.
¿de acuerdo? El personal eventual va a cesar en su cargo en el momento que cese la autoridad y si quiere volver a la administración pública tendrá que pasar su oposición o lo que se necesite para la plaza que quiera. Eso sí, se le aplica tanto el estatuto el estatuto del funcionario, el estatuto básico del empleado público, como el régimen general de los funcionarios. Bien, y vemos el siguiente punto, que son los derechos y deberes. En cuanto a los derechos, pues vemos que los funcionarios tienen derechos individuales, derecho a la carrera profesional y promoción interna, retribuido y otra serie de derechos. Los individuales, de aquí quizás el que más destaca, el de inamovilidad, que es el que hace, el que blinda esta condición de funcionario de carrera, ya que ningún funcionario puede perder su condición como tal, excepto por las causas legalmente previstas como consecuencia de sanción disciplinaria. Es decir, tiene que hacer algo muy gordo para que a un funcionario se le expulse, pero muy gordo. El resto de derechos, bueno, pues los tenéis aquí, os lo leéis, no tiene mayor historia, son derechos que incluso vienen en el Estatuto de los Trabajadores y que en FOR los habéis dado o los vais a dar, y son derechos fundamentales de los trabajadores en general. Respeto a la intimidad, discriminación, orientación sexual, libertad de expresión, protección eficaz, en fin, no tiene más. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. Bueno, pues esto se basa en que los funcionarios tienen derecho a promocionar, es decir, a ascender y a tener un itinerario formativo, que no, las empresas privadas no tienen derecho a esto. Es decir, la administración pública sí tiene que establecer un itinerario en el cual una persona que entró en un grupo, los grupos los veremos al final del tema, los grupos donde pueden estar los funcionarios, pues si entró en un grupo más inferior y cumple los requisitos para poder subir a un grupo superior, los requisitos van a ser de antigüedad y de formación, pues pueda subir. ¿De acuerdo? Y se convocan lo que se llaman plazas de promoción interna, que son plazas en las que solamente pueden optar los funcionarios que ya están dentro de la administración pública y quieren ascender. ¿De acuerdo? Una cosa es una oferta de empleo público en la que va todo el mundo y otra es una oferta de promoción interna, como pone aquí, en el cual solamente, ya digo, no puede ascender nadie, no puede acceder nadie de la calle, sino acceden a esas plazas los que están ya dentro de la administración, pero en un grupo más inferior de donde se convoca la plaza. ¿Derechos retribuidos? Bueno, pues los derechos retribuidos, evidentemente, tienen unos derechos básicos, que como todos los trabajadores tienen derecho a recibir un sueldo y también una antigüedad. En este caso se le pagan trienios, aunque en ocasiones son quinquenios, cada 5 años, pero bueno, lo normal es que sean trienios. Cada 3 años tiene un pequeño plus que se le suma a la nómina. Y además tienen una serie de retribuciones complementarias que vayan en función de algún complemento en concreto. Si retribuye la carrera profesional se llama complemento de destino, si es por las características del puesto de trabajo, complemento específico, si es por el desempeño, rendimiento, resultados alcanzados por el funcionario, complemento de productividad. Estos 3 complementos se pagarán en función de donde esté trabajando, en función de, en fin, esto no es algo fijo, esto dependerá de la plaza que sea, dependerá del grupo en el que esté, el grupo profesional, en fin, no es algo fijo, pero sí se suele pagar. Por lo tanto, son 2, básicas y complementarias. Dentro de básicas el sueldo y la antigüedad, y dentro de complementarias, complemento de destino, específico y productividad. Otros derechos que puede tener el funcionario, pues derecho a la jornada de trabajo, permiso, vacaciones, derecho a reunión, también otros derechos quizás, bueno, pues básicos que tiene cualquier trabajador. Deberes. Bueno, el principal deber, pues que los empleados deben desempeñar con diligencia, es decir, con rapidez, las tareas que tienen asignadas y velar por los intereses generales, es decir, están al servicio de la comunidad, con sujeción a la Constitución y al resto de ordenamiento jurídico. Además, tienen que tener una serie de principios éticos y de conducta, también algo muy típico que puede estar en cualquier empresa. Abstenerse de participar en los asuntos que tengan un interés, en los que tengan un interés personal, es decir, no se puede beneficiar de su puesto de trabajo. No aceptar trato de favor, esto es algo parecido. Que implique privilegios o ventajas injustificadas para personas físicas o entidades privadas, es decir, una empresa no puede comprar a un funcionario para que su expediente que se va a tramitar esté por encima. Guardar secretos, mantener discreción y no hacer uso de la información obtenida, esto es secreto de profesional. Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, compañeros y superiores, es algo lógico, esto es algo que también va implícito, sobre todo lo de atención al ciudadano, va implícito aquí en este deber, ¿no? El tratar con diligencia y velar por los intereses generales, pero también se recoge en el principio ético. Informar a los ciudadanos, igual, y facilitarle el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, mantener actualizada su formación. O sea, el funcionario dentro de su código de conducta debería tener una formación actualizada y respetar las normas de seguridad y salud laboral y garantizar la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite. Ya sabéis, si estamos en una región en la que
existen varias lenguas y el funcionario maneja varias lenguas, pues si alguien va a preguntarle en catalán, tendrá que responderle en catalán, si alguien va a preguntarle en castellano, si está en Galicia, pues en gallego, en fin, depende de dónde esté. Bueno, y para terminar el último punto, ¿cómo se estructura el empleo público? Hemos hablado antes de cómo se estructura, de la promoción interna y demás. Bueno, pues las administraciones públicas organizan a su personal según las necesidades del servicio a través de las relaciones de los puestos de trabajo, se identifican las necesidades y sale una oferta de empleo público, en función de las necesidades que hay en cada sitio, en cada administración. Cada administración que puede ser un hospital, que puede ser una delegación del gobierno, de cualquier ministerio o una consejería, o puede ser a nivel nacional las plazas de policía o de guardia civil o de bomberos que hacen falta. ¿Cómo se accede al empleo público? Bueno, el acceso al empleo público tiene que garantizar una serie de principios que son publicidad de las convocatorias subbases, transparencia, imparcialidad profesional de los órganos de selección, independencia de la actuación de los órganos, adecuación de los procesos selectivos y agilidad en los procesos de selección. ¿Vale? Esto de publicidad es muy importante porque no se puede convocar ahí en un tablón, ahí en una esquina, sino que publicarlo en un sitio que todo el mundo lo vaya a ver, en el BOE, en internet, en fin. Que sea transparente, que sea imparcial, no se puede favorecer a nadie por encima de otro. Esto sería lo que vulgarmente a lo mejor conocemos como enchufe, uno de los tipos de enchufe. Tiene que ser independiente, es decir, tiene que dar igual al que selecciona si sale uno o sale otro, sino habrá que coger una serie de conceptos comunes, que son los que van en la convocatoria, el examen, las pruebas físicas o las pruebas de mérito, en fin, lo que sea, y no se puede en ningún momento pues beneficiar a alguien por encima de otro. Bueno, los órganos de gobierno deben transmitir la oferta de empleo público. Esto tiene que ser publicado en el diario oficial, es decir, un boletín oficial del Estado, de la provincia, el que sea, para que esté a disposición de los ciudadanos, lo más transparente y lo más abierto posible. Y dentro de esto, ¿cómo se estructura a cada uno de los funcionarios? Pues se estructuran en cuerpos y escalas. Especialidades, estas especialidades van en función de las competencias, capacidades, conocimientos. Cada funcionario puede ocupar diferentes puestos y prestar su trabajo en diferentes destinos dentro de la administración. Dependerá de, como vamos a ver aquí abajo, de la titulación y demás. Para garantizar el derecho del funcionario a la movilidad entre los puestos de trabajo se establecen los procesos de concurso y de libre designación con convocatoria pública, es decir, lo que hablábamos antes de promoción interna. Entonces, alguien que entró, nos vamos a los grupos de clasificación profesional, en los cuales se clasifican por letras. Vamos a ver si alguien entró con un título en el subgrupo C2 porque entró con el título de la ESO, si después adquiere el título de grado puede ir ascendiendo, ¿vale? Esto es lo que hemos estado hablando, que el funcionario tiene derecho a promocionar, tiene derecho a ascender y tiene derecho a la movilidad entre los distintos puestos de trabajo. En el momento que hay una plaza de promoción interna, pues subirá. Los grupos, pues los grupos los que veis aquí, está el grupo A, el B y el C. Dentro de la está la 1 y la 2, ambos necesitan el título universitario de grado y dependerá de la responsabilidad en la que se convoca, si están en el grupo A1 o en el grupo A2. ¿Vale? El B, con un título de técnico superior, el C, está el C1 y el C2, C1 sería el título de bachillerato o técnico medio, y el C2 sería el título de la ESO o equivalente, porque a veces no puede ser certificado de escolaridad, puede ser, en fin, cualquier titulación, la que se convoque en la plaza. El C2 sería el nivel más inferior. Bueno, pues hasta aquí llega el tema 6, que como veis ha sido solamente una parte. Ya os dije que era un tema bastante importante, sobre todo si queréis algún día acceder a la función pública, porque tengáis una base más o menos de cómo se accede. Y ya nos veremos con la primera parte del tema 7, que ya ha sido un poquillo más larguita.